Donald Trump impone aranceles a Canadá, a México y a China, y esto provoca tensiones en el dólar y un desplome de los mercados de renta variable. Pero esto se solucionó durante el pasar de las jornadas con negociaciones que ha tenido con ambos países y todo esto lo vamos a ver a continuación en el video, así que no te pierdas ni un minuto porque tenemos toda la información a continuación. Y acá tenemos el choque entre Estados Unidos y la segunda principal economía del mundo, China. Por supuesto que también acá está la tensión con Canadá y con México, pero esto es por un tema más, digamos, de inmigración ilegal, de droga, de problemas que hay en las fronteras de ambos países, de estos ambos países con Estados Unidos, pero hay una especie de guerra comercial y sobre todo tecnológica con China, que es el tema de fondo en este conflicto. Así que vamos a revisar acá todo lo que con respecto, digamos, con lo que está pasando, pero ahora vamos a ver el sentimiento del mercado, que la verdad es que se mantiene casi igual, sigue estando en fear o en miedo, antes estaba así casi en un tono más neutral, se ha deteriorado un poco el sentimiento, pero la verdad es que no es nada tan eh, importante. Ahora, también hay que preguntarse si estando en niveles sobre 6.000 está para estar con niveles de miedo, pero bueno, es el sentimiento del mercado y esto también puede ser algo un poco contraria. Mucho ojo con esa tesis. Niveles de opciones, siempre los revisamos, hay que recordar que la call, para los que no lo sepan, es la resistencia cuantitativa más importante, la put es el soporte cuantitativo más importante, la resistencia D que sale ahí o el soporte D son las resistencias o soportes diarias o con opciones 0 DTE y el volatility trigger es un nivel en donde si estamos más arriba de este nivel tenemos un sesgo más positivo en donde se desencadenan menos eventos de volatilidad, mientras que si estamos bajo estos niveles se aumenta la volatilidad de los índices, de las acciones y por lo tanto las caídas son más bruscas. Esto es a grandes rasgos más o menos lo que estoy explicando para que puedan entender y estos niveles nos sirven, además de los niveles de análisis técnico, como referencia para nuestras posibles operativas de entrada y salida de los índices. La Colwell está en 6.200 puntos y se mantiene igual a la entrega anterior. La Colwell 0DT o la resistencia diaria baja a 6.030 desde los 6.050, nada muy relevante, pero matemáticamente baja, a pesar de que no es tan diferente el nivel. La Putbol se mantiene o el soporte más importante en 5.800, que de hecho ahí fue donde resistió las últimas veces el índice, y la Putbol diaria 0 DTE o el soporte diario está en 5.945 y también cae matemáticamente porque antes estaba en 6.950, así que más o menos la estructura de los índices se ha mantenido igual y eso muestra una cierta lateralización. El volatility trigger normal subió del 6.015 al 6.055 y el volatility trigger diario o 0 DTE baja de los 6.090 al 6.025, pero también como pueden ver nada tan relevante, simplemente es que se van ajustando los niveles de las opciones. Los aranceles a Canadá y México, acá vemos en el gráfico cómo hay un aumento del dólar frente a estas monedas y después este cae dejando esa mecha roja muy interesante. ¿Por qué sucede esto? Porque en un principio empezaron a tener una fuerte depreciación, tanto el dólar canadiense como el peso mexicano, pero después se empezó a llegar a acuerdos entre, primero, la presidenta de México con Donald Trump, por un mes va a haber una tregua de los aranceles para, digamos, llegar a algún acuerdo más importante en medidas de las fronteras, pero también se hicieron cosas provisorias donde se van a poner más militares y se van a hacer, digamos, más eh, diligencias para poder atender a este pedido de Donald Trump. A diferencia de Justin Trudeau, se demoró un poco más. Primero puso aranceles también contra Estados Unidos, pero posteriormente llegó a un acuerdo similar con Donald Trump, en donde va a también cooperar y se suspenden los aranceles por un mes para ver cómo se desarrollan estas negociaciones.
Y viendo lo que dice Morgan Stanley, que dice que una recesión en México se convierte en el escenario base tras la política de aumento de aranceles de Trump, por supuesto que es muy sensato lo que hace la presidenta de México. Y también JP Morgan nos dice que estimaciones del modelo sugieren que el impacto de un aumento sostenido del 25% de los aranceles estadounidenses será lo suficientemente grande como para llevar a las economías de México y Canadá a una recesión. Por lo tanto, lo que hacen ambos presidentes de los países es bastante sensato, ya que la verdad es que sus economías se verían bastante perjudicadas por no atender estas demandas que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un mayor control transfronterizo y sobre todo con el tema del fentanilo, una droga que tiene muy complicada a la ciudadanía estadounidense. Aranceles y el dólar, acá esta imagen de Bloomberg nos dice que el alza del dólar es mala para el comercio mundial y lo cual es bastante lógico, ya que el comercio mundial se hace prácticamente en dólares y ahí nos dice cómo el porcentaje de países que están haciendo exportaciones tiene una correlación, o perdón, el, el porcentaje de exportaciones de países tiene una correlación directa con el tema del DXY, perdón, no con el tema, con el índice DXY, que justamente es, como hemos dicho ya varias veces, el índice del dólar frente a las seis monedas más importantes del mundo. La única divisa que se ha hecho un poco de menos ahí es la de China, ya que tiene una preponderancia importante, pero también hay cierta manipulación de esa divisa. Vamos con Trump logra negociar, como les decíamos, en la parte izquierda, ahí tenemos que México desplegará 10.000 guardias nacionales en la frontera para evitar el tráfico de drogas con Estados Unidos y los aranceles se van a demorar un mes más, el mercado reacciona al alza. Y lo mismo dice Justin Trudeau, que dice que va a hacer un plan de 1.300 millones de dólares, reforzar la frontera con helicópteros, tecnología y personal, mejorar la coordinación con nuestros socios estadounidenses y aumentar los recursos para detener el flujo de fentanilo, justamente lo que les mencionaba. Así que Donald Trump logró negociar una de sus promesas de campaña de frenar todos estos problemas que le trae a la sociedad estadounidense el tráfico, que viene principalmente de sus países vecinos. Así que la verdad es que por supuesto trajo problemas en los mercados para todo el mundo, pero lo ocupó a mi gusto, esto es una apreciación personal, esto para lograr estas negociaciones. Acá vemos liquidaciones en el mercado cripto, la verdad es que fueron muy relevantes, sobre todo Bitcoin cayó bastante, Ethereum también cayó casi un 10%, Cardano cayó más de un 10%, XRP ahí se puede ver casi un 8%, y se perdieron 800.000 millones de capitalización de mercado en cuestión de horas y las liquidaciones totales alcanzaron los 2.000 millones de dólares. Ni siquiera el colapso de FTX o marzo del 2020 vieron liquidaciones como esta y esto es el poder que tiene realmente el dólar como moneda internacional de reserva. Así que muy importante acá lo que pasó con el mundo cripto cuando el dólar empezó a tener apreciaciones y empezó a temblar todos los mercados, digamos, de tanto acciones como también los mercados de criptomonedas o los activos de riesgo en general. Me disculpan un poquito, por favor. Acá las valoraciones del S&P 500. Acá podemos ver que justamente la prima de valorizaciones de las acciones estadounidenses se puede explicar, según lo que nos dice este gráfico de Goldman Sachs, por el crecimiento esperado de las ganancias. Hay ganancias esperadas muy importantes en las acciones norteamericanas, pero también sabemos que justamente estas ganancias tienen que darse porque son expectativas, por lo tanto, si es que no se cumplen, la verdad es que también puede provocar lo contrario y puede provocar ajustes bastante importantes. Por lo tanto, se justifican por cierta manera por lo que viene haciendo el mercado norteamericano y el crecimiento que se espera para su economía en general, pero también tiene problemas justamente de valoraciones altas y posibles liquidaciones a futuro. Acá los aranceles en el S&P 500 hay una lista de empresas con una exposición superior al 25% de sus ventas en China.
otro tema acá con el tema de los aranceles. Abordamos lo que significan los aranceles para México y para Canadá, pero también se impusieron aranceles más bajos del 10% para China. Eh, China contraatacó o contrarrestó esto diciendo que son aranceles injustificados. De hecho, lo comunicó a la ONU y a la Asociación de Comercio Internacional. Eh, y también dijo que iba a tener una represalia de aranceles también en contraparte. Trump dijo que eso estaba muy bien y que iba a hablar con Xi, pero este día no se dio y en algún momento van a hablar. Así que hay que esperar a ver qué negociaciones tienen ahí Donald Trump con Xi, a ver si es que estos aranceles al final no terminan siendo, ya que empiezan a perjudicar a toda la economía mundial. Y acá está la lista de las empresas del S&P 500 con una exposición superior al 25% de sus ventas en China, justamente por estos aranceles, en donde vemos que hay varias empresas, sobre todo de semiconductores. Por ejemplo, está Qualcomm, Keila Corp, que también es muy importante, Applied Materials, Lam Research, Intel y Nvidia. Monolithic Power System también es una empresa que tiene que ver con semiconductores. NPX Semiconductor, Micron, Broadcom, Microchip Technology, On Semiconductor. Y si no me equivoco, son las empresas más importantes de semiconductores que tienen ventas en China. Por lo tanto, por eso se ha visto con bastante presión el sector de los semiconductores y esto también ha presionado a los índices ya que tienen un peso bastante relevante en el sector de la tecnología. Hay otras empresas también que no son de semiconductores, por ejemplo, de consumo cíclico, como Las Vegas Sands, también está Wynn Resorts, hay unas de materiales como Abermarle, y también está App TV PLC. Bueno, no son empresas tan importantes, pero la gran mayoría son en semiconductores, así que mucho ojo ahí con la presión a ese sector, que es muy relevante, como les digo, para el sector de la tecnología y para también el índice en general. Acá también vemos un poco más sectorial la imagen, en donde el 28% de las ventas del índice S&P 500 se realizan en el extranjero y la cifra asciende a casi el 60% en el caso de las tecnologías. Como justamente lo vimos anteriormente, semiconductores es una parte muy importante del sector tecnológico. La economía estadounidense puede ser bastante cerrada, pero el mercado de valores no lo es. Y acá tenemos los, digamos, sectores que se verían con mayor, con mayor exposición a ventas en mercados emergentes y eso, por supuesto, que va a pegar con las tarifas, en donde está justamente tecnología, materiales, energía, industriales. Lo más importante, y también consumo discrecional. Aranceles y el S&P 500, acá Costin de Goldman Sachs nos dice que si se mantienen los aranceles anunciados este fin de semana, reducirían nuestras previsiones de earnings per share o de ganancias por acción del S&P 500 aproximadamente un 2 a un 3%, sin tener en cuenta ningún impacto adicional de un ajuste importante en las condiciones financieras o un efecto mayor de lo esperado en la incertidumbre política y en el comportamiento corporativo o del consumidor, ya que cada aumento de un punto porcentual en la tasa arancelaria estadounidense deprima las ganancias del S&P 500 en un 1 a un 2%. Por lo tanto, acá otra visión más del efecto que tendría en las ganancias, no solamente en expansión de múltiplos, en las empresas estadounidenses, este tema de los aranceles. Pero por ahora tiene que hablar todavía Donald Trump con Xi. Vamos a ver a qué condiciones o a qué negociación llegan, pero por ahora y muy probablemente esto no se va a imponer a Canadá ni a México. También se habló de aranceles con la Unión Europea, pero también ahí vamos a ver qué negociaciones llega Donald Trump con la Unión Europea según sean sus aspiraciones. La verdad es que está utilizando esto netamente como un tema para llegar a sus aspiraciones políticas, llevarlas a cabo. Acá podemos ver los resultados de las empresas más relevantes que tenemos esta semana, donde estamos cargados de empresas importantes. De hecho, tenemos justamente los resultados de AMD.
y de Alphabet, así que no se pierdan todo el video, en donde tuvimos Palantir para empezar, que le fue muy bien y subió casi un 18-20% en el mercado y la verdad es que hoy día tuvo una sesión bastante interesante también. Después de eso, empresas importantes pueden ser PayPal, PepsiCo, Race, que a mí me gusta mucho, Ferrari, AMD, Alphabet, Chipotle, y mañana ya tenemos empresas como Qualcomm, ARM, Lilly, Amazon y Fortinet, empresas que a mí la verdad me gustan mucho y algunas las sigo hace bastante tiempo. Acá empezamos con los resultados de Palantir, el cual tuvo un, un muy buen comportamiento y lo vamos a ver después en los gráficos con los resultados que tuvo, donde tuvo ingresos de 828 millones de dólares con un estimado de 782 millones de dólares. La verdad es que es bastante superior, así que ahí tiene un check en batir ingresos. Earnings per share hizo 0,14 con un estimado de 0,11. EBITDA ajustado de 379,5 millones con un estimado de 379,5 millones con un estimado de 314,3 millones. Utilidad operativa ajustada de 1,55 mil millones a 1,57 mil millones para el próximo año con una estimación de 1,37 mil millones. Por lo tanto, un guidance muy superior a lo que se esperaba. Y esto es lo que principalmente hizo que subiera bastante, porque ya superó las estimaciones de los resultados y también está superando el guidance para justamente este 2025. Los ingresos previstos para el primer trimestre del 2025 fue de 858 millones de dólares a 862 millones de dólares con un estimado en 802,9 millones de dólares, por lo tanto muy superior a también lo que se estimaba y se estiman ingresos para el 2025 de 3,74 mil millones a 3,76 mil millones, con un estimado de 3,54 mil millones de dólares. Por lo tanto, un guidance espectacular el de Palantir y eso hizo que subiera muchísimo posterior a la entrega de los resultados, que justamente fue al cierre del día de ayer. Otra empresa que está viviendo otra realidad es PepsiCo, en donde tuvo un EPS ajustado de 1,96 con un estimado de 1,94, por lo tanto, ahí tuvo mayores ganancias por acción a las estimadas, pero un ingreso de 27,78 mil millones de dólares con un estimado de 28,05 mil millones de dólares. Por lo tanto, la verdad es que mixto los resultados de PepsiCo y hace mucho tiempo que es una empresa que viene mostrando eh, digamos, debilidad en su creación de valor. Ferrari o Race, una empresa que a mí la verdad me gusta mucho lo que hace en bolsa y también obviamente los autos espectaculares que produce. Resultados del cuarto trimestre del 2024 para Ferrari, un earnings per share o ganancias por acciones diluidas ajustadas de 214 euros con un estimado de 1,86 euros. Por lo tanto, muy bien ahí es lo que está haciendo Ferrari y tiene un check en las ganancias, perdón, en las ganancias por acción o en el EPS. Ingresos de 1.740 millones de euros con un estimado de 1.650 millones de euros. Por lo tanto, también ahí bate en ingresos lo que está haciendo Race. Se estima que estima que el EBITDA ajustado para el 2025, esto ya es guidance, será de al menos de 2.680 millones de euros con un estimado de 2.800 millones de euros. Ahí la verdad es que tiene un guidance un poco más bajo y justamente esto debe ser por un tema de ciclo y se estima que el BPA diluido ajustado para el 2025 será de 8,6 euros con un estimado de 8,94. Por lo tanto, guidance malo para Ferrari, buenos resultados y eh, la verdad es que una empresa que lo viene haciendo bastante bien, pero ahora tuvo un guidance más negativo. PayPal, otra empresa importante, tuvo un EPS ajustado de 1,19 dólares con un estimado de 1,14, así que ahí tiene un check
un ingreso de 8.370 millones de dólares con un estimado de 8.270 millones de dólares, por lo tanto, bien ahí superando los ingresos. Volumen total de pago 437,84 mil millones con un estimado de 436,74 mil millones. El volumen total de pago es importante porque es justamente a lo que se dedica PayPal, a generar transacciones internacionales. Se estima que las ganancias por acción ajustadas para el 2024 serán de 4,95 a 5,1 dólares con un estimado de 4,89 y estimaciones de ganancias por acción ajustadas para el primer trimestre de 1,15 a 1,17 dólares con estimado de 1,14. A pesar de eso, no tuvo una muy buena reacción en el precio. Y acá nos vamos a lo que todos estaban esperando, justamente Google, que entregó hace poco los resultados. Tuvo ingresos de 96.470 millones de dólares con un estimado de 96.620 millones de dólares. Hay mal en los ingresos Google y justamente por eso tuvo una reacción negativa en el gráfico. Las ganancias por acción, los EPS, fueron de 2,15 dólares con un estimado de 2,13 dólares y ahí sí le fue bien a Google. Ingresos operativos de 30,97 mil millones con un estimado de 30,72 mil millones. Anuncio de Google Revenue 72,46 mil millones con un estimado de 71,73 mil millones de dólares. Google Cloud 11,96 mil millones con un estimado de 12,19 mil millones. Y ahí estuvo la parte más negativa de los resultados de Google, justamente en el segmento Cloud. Ingresos por publicidad de YouTube, 10.470 millones de dólares con un estimado de 10.220 millones de dólares, bien ahí por YouTube, justamente la plataforma que estamos usando. Y otra empresa relevante, AMD, y con esto ya terminamos con los resultados, pero es que la verdad que son empresas muy importantes algunas, tuvo ingresos de 7,66 mil millones con un estimado de 7,54 mil millones. Un EPS ajustado de 1,09 dólares con un estimado de 1,09 dólares y la verdad es que ahí estuvo igual. Gasto de I+D, 1.710 millones de dólares con aproximadamente 1.650 millones de dólares de estimado. Margen ajustado operativo 26% con un estimado de 26,8. Ingresos operativos ajustados 2,03 mil millones de dólares con estimado de 2,02 mil millones de dólares. Espera ingresos en el primer trimestre del año 2025 y esto ya es guidance de 6,8 mil millones de dólares a 7,4 mil millones de dólares con un estimado de 7,04 mil millones de dólares. Por lo tanto, el estimado está ahí en la banda de lo que espera de ingresos en el primer trimestre AMD. Se prevé un margen bruto ajustado del primer trimestre aproximadamente el 54% con un estimado de 54,1. Así que la verdad, resultados mixtos para AMD y también está siendo castigada por este tema. Ahora nos vamos a la macroeconomía, en donde en China estamos con Año Nuevo Chino. Tuvimos IPC de, de Europa en 2,5 con un estimado de 2,4 y un dato previo de 2,4. Por lo tanto, esto nos indica que la inflación no está bajando, se está manteniendo y subiendo levemente. Y hay que recordar que el Banco Central Europeo bajó la tasa de interés en su última reunión hace solamente un par de semanas atrás. Ya en Estados Unidos, el S&P Global, perdón, el PMI de manufactura de la agencia S&P Global fue bastante positivo, con un dato de 51,2, con un forecast de un esperado de 50,1, un dato previo de 49,4. Hay que recordar que los PMI cuando son sobre 50 son expansivos y bajo 50 son contractivos, por lo tanto se va a zona de expansión y supera el dato previo y también al estimado. Bastante bien la parte de manufactura de Estados Unidos, que era una de las partes que todavía seguía en recesión de la economía completa. No es una parte fundamental, pero por supuesto que ayuda a que le vaya mejor. Eh, el PMI de la agencia
PMI de manufactura de la agencia ISM fue de 50,9, también en expansión, con un forecast de 49,3 y un dato anterior de 49,2. Por lo tanto, bien ahí también el PMI de manufactura de la agencia ISM, que es la más relevante dentro de estas dos. Y los precios de manufactura también de la agencia ISM subieron a 54,9 dentro de un forecast de 52,6 y un dato previo de 52,5. Y después tuvimos los nuevos datos de creación de empleo o el JOLTS, Job Openings, en donde tuvimos 7,6 millones de empleos, disculpen, con un forecast de 8 0,01 millones de empleos y un dato anterior de 8,156 millones de empleos. Por lo tanto, la creación de empleos se viene deteriorando y esto a lo mejor va a ayudar a ver un mercado laboral más débil y a lo mejor una Fed, si es que la inflación acompaña, que siga recortando las tasas y esto le dé incentivos a poder hacerlo. Vamos a revisar un poco los datos, el ISM, que justamente es la agencia más importante, el PMI de manufactura, vemos cómo está recuperando ahí en el gráfico, y tuvo un dato de 50,9 como lo vimos, y este es el mejor desde septiembre del año 2022, y por eso justamente vemos ahí que se está expandiendo la manufactura ya sobre el 50, en donde estuvo mucho tiempo bajo ese umbral. Los precios también de la manufactura, según la agencia ESM, están subiendo. Eso, por supuesto, que no es muy bueno para la inflación, así que hay que tener mucho ojo con este repunte de la manufactura que también podría empezar a traer inflación. Justamente la manufactura acá nos dice Bloomberg, nos dice que la manufactura se expande por primera vez desde el año 2022 y nos dice que hay varias métricas acá, el índice de adquisición de los managers de nuevas órdenes de empleo y de producción que están todos subiendo al alza. Y acá nos dice Bloomberg que la actividad manufacturera de Estados Unidos se expandió el mes pasado por primera vez desde el año 2022, tal como lo vimos en las diapositivas anteriores. Ya que los pedidos aumentaron, la producción se aceleró, lo que apunta a una perspectiva manufacturera más brillante, un sector, como les decía, que venía en recesión y por supuesto que es bueno que se esté recuperando. Pero también hay datos negativos que son justamente las ofertas de empleo, que como pueden ver, a pesar de que han tenido datos muy bien importantes desde septiembre y ahora tuvo nuevamente una caída, podemos ver ahí de septiembre que tuvo buenos datos y una caída, pero la creación de empleo viene estando bastante débil y como podemos ver con una estructura totalmente descendente en 3 años en una vista un poquito más a largo plazo, lo que por supuesto muestra un mercado laboral que no está tan fuerte a lo mejor como se espera, porque la creación justamente de empleo es una de las cosas más importantes para saber si una economía está sana. Si una economía está sana, es normal que cree muchos empleos, ya que las empresas tienen ventas, están ganando dinero, necesitan aumentar su capacidad o tanto productiva o de operación de servicio para poder atender a la demanda que les está llegando. Por lo tanto, esto está mostrando debilidad en la economía norteamericana. Y acá dice que las ofertas de empleo en Estados Unidos o JOLTS cayeron en 556.000 empleos, justamente situándose en 7,6 millones en diciembre del año 2024 versus una estimación de 8 millones, un dato inferior a los 8,15 millones del mes pasado, lo que indica una desaceleración gradual del mercado laboral. Hay que recordar que eso podría significar una mayor alerta para la Reserva Federal y a lo mejor lo podría dar un incentivo, justamente con mejoras en la inflación para bajar las tasas de interés. Esta semana, ¿qué nos queda en macroeconomía? La verdad es que mañana tenemos bastantes datos. Tenemos Non-Farm Employment Change o cambios de empleo no agrícolas de la agencia ADP. Este no es el Non-Farm Payroll, que es el más importante, que es el día viernes. Mucho ojo, no se vayan a confundir. Después viene mañana también, esto es a las 10:15, 9:15 de Estados Unidos, después 15 minutos de la apertura de la sesión bursátil, tenemos PMI de servicios de la agencia S&P Global, muy importante, ya que está en la parte de la economía que está sosteniendo
a casi toda la economía norteamericana, tres cuartos prácticamente de la economía son servicios. Eh, Después de la agencia ISM, que es la más relevante, tenemos también PMI de no manufactura, o sea, servicios, y precios de no manufactura, o sea, los precios de los servicios, y ahí vamos a ver también un poco la parte inflacionaria. Después, el jueves, hay decisión de tasa de interés del Reino Unido y también hay datos de empleo de Estados Unidos con Initial Jobless Claims, o básicamente peticiones de desempleo iniciales, que es justamente al revés, no la creación de empleo, sino que la destrucción de la gente que queda sin empleo por primera vez en este mes. Obviamente distinto a los que ya vienen sin empleo desde antes, que no se han reintegrado al mercado laboral. Y el día viernes están los datos más importantes con el average hourly earnings, que básicamente son o los ingresos promedio por hora. Y si es que hay variaciones, eso es muy importante para la Reserva Federal y ver la inflación. El non-farm payrolls, que básicamente es el dato más importante de nóminas no agrícolas, y la tasa de desempleo en 4,1. Así que esto va a ser clave en lo que viene de la semana y muy clave para ver cómo está el mercado laboral y qué es lo que podría afectar esto en posibles recortes de la Reserva Federal mirando ya hacia futuro. Ciclo expansivo, justamente lo que les venía diciendo, pero sí la Reserva Federal, y esto ya lo vimos en el dólar, pero lo vuelvo a reforzar, que están todos los bancos centrales del G10, que básicamente ahí están las economías principales del mundo, bajando las tasas de interés, excepto la Reserva Federal. Esta semana entramos en una nueva fase del ciclo de flexibilización de los bancos centrales del G10, en la que la Reserva Federal, de arriba a la izquierda, mantiene su política monetaria a la espera, mientras que otros bancos centrales importantes, como el Banco Central Europeo, arriba, segundo desde la izquierda, y el Banco de Canadá, abajo a la derecha, siguen recortando tasas. Todo parece indicar con esto que el dólar va a seguir fortaleciéndose. Pero también mucho ojo que si la Reserva Federal empieza a ver datos que le permitan recortes, vamos a ver un aumento de la liquidez global con este tema. Hay que recordar que los bancos centrales no inyectan liquidez directamente en el mercado, sino que lo que hacen es tener eh, lo que hacen es expandir las reservas bancarias, pero también eso posibilita unas tasas de financiamiento en mercado repo más baratas y eso ayuda a la operativa de los market makers y otros agentes de mercado muy complejos en estructuras de pulso de liquidez, que no vamos a entrar en eso. Sí, en el canal de Telegram vamos a dejar ahí el link a un excelente artículo de nuestro entrevistado Diego de España, en donde explica todos estos temas, pero no nos vamos a desviar ahí, sino que se los explico que obviamente esto relaja y ayuda a que tenga alzas la renta variable. No es tan directo, pero ayuda. Estimaciones de crecimiento de la Fed de Atlanta, que es justamente la que siempre está encargada de mostrar cuáles son las estimaciones de crecimiento para Estados Unidos, nos dice que para el primer trimestre del año 2025 se espera un crecimiento de un 3,9% frente a un 2,9% anterior. Así que muy importante ahí las estimaciones de crecimiento. Y acá también Goldman Sachs nos dice cuáles son sus estimaciones de crecimiento ahí para el resto del mundo, en donde se puede ver en la curva roja el consenso y en la curva azul lo que dice Goldman Sachs, en donde nos dice que ellos esperan de que en el año 2025 completo, estamos hablando en la diapositiva anterior del primer trimestre, después obviamente que podría tener una desaceleración y eso es justamente el escenario que tiene la Reserva Federal y nos dice que Estados Unidos debería crecer un 2,5%, la zona euro, hay que recordar esto es lo que dice Goldman Sachs, la zona euro un 0,8%, China un 4,5% y el mundo un 2,7%. Hay que recordar que lo que se estima que crezca Chile es justamente cercano a un 2, yo creo que con suerte máximo 2,5, pero más cercano al 2, por lo tanto es menos que el mundo y menos que varias economías desarrolladas, excepto Europa, que la verdad es que está con una anemia de crecimiento estructural hace mucho tiempo. Así que vamos allá a ver los gráficos, porque ha pasado mucho en el mercado y acá vemos cómo están liquidando a Google. Pero primero vamos acá con el S&P 500, en donde podemos ver que el día lunes caímos nuevamente acá
a la media de 100 sesiones, que ya la habíamos tocado ahí en los primeros días de enero, no ha podido superar el 6100 con claridad y ahora está sobre la media de 20 sesiones en los futuros del S&P 500, que justamente ya están incorporando un poco estos últimos resultados de AMD y de Google. Así que muy importante ahí lo que está haciendo. El Nasdaq 100, lo mismo sobre la media de 20 sesiones, tocó acá varias veces la media de 100 en las últimas liquidaciones. Esto fue justamente el lunes donde cayó la tecnología por DeepSeek y este lunes donde cayó por el tema de aranceles. Acá también se puede ver lo mismo, pero la caída por DeepSeek no fue tan brutal como para tocar la media de 100 sesiones, como si lo fue en la tecnología, ya que fue el sector, por supuesto, más afectado. Y acá exactamente lo mismo con el tema de los aranceles. Acá lo mismo para el Russell 2000, en donde el día lunes también cae acá. Si se fijan, el lunes de DeepSeek no fue tan importante, por supuesto, pero ayer, el día de ayer, perdón, sí, fue muy importante por justamente el tema de los aranceles y ahora ya superando la media de 200, de 100 y de 100 sesiones el Russell 2000. El, el S&P 500 al contado cerró en un 0,72% el día de hoy. El RSP o equiponderado un 0,12 con una menor amplitud de mercado. El Nasdaq 100 con un 1,26. El de semiconductores, el Philadelphia SOX, un 1,03 y la verdad es que bien parecido a la tecnología, no anduvo ni bien ni mal. Y el Russell 2000 terminó con un 1,41. Hay que recordar que lo que vemos acá de S&P 500, Nasdaq y Russell no es igual a lo que vemos acá abajo porque estamos viendo acá el tema de ya los mercados de futuros con la incorporación de los resultados justamente de AMD que cae a los 113, 8, y acá lo vamos a ver ya, acá la caída en AMD, que está en 112,95 para ser más exacto, velas de 15 minutos, bajo la VWAP, y la verdad es que bastante mal acá cómo está tomando los resultados AMD. Google también cayendo, acá unas zonas que tenía demarcadas hace bastante tiempo atrás, justamente está cayendo a esa zona, después cayó a esta zona, recuperó y ahí está más o menos andando y 7,87, prácticamente un 8% de caída para Google con sus resultados negativos y para AMD que tuvo un muy buen día hoy, un 4,58% de alza y Google un 2,5%, cayendo un 5,6%. Otra empresa interesante que reportó hoy fue Chipotle, una empresa de comida mexicana, el cual tuvo una caída bastante importante ahí, pero ahora recuperando y en total, en la suma y resta, cayendo prácticamente un 4,5%. Así que eso obviamente que hizo que el S&P 500, el perdón, el Nasdaq 100 cayeran bastante, algo también el Russell 2000, sobre el cierre que tuvieron los índices, porque obviamente que no toman este efecto en cuenta. No, el IPSA no lo vamos a revisar porque eso es ya de otro, corresponde a otro análisis, digamos, de Chile. El Bitcoin está cayendo un 4,42%, la verdad es que bastante importante la caída que tiene Bitcoin, perdiendo la media de 20 sesiones y los $100.000 en 96.900 prácticamente ahora ya cotizando. El resto de mercado de las criptomonedas también sangrando bastante, con Ethereum cayendo un 7%, Solana un 6% prácticamente, y miren, bajo media de 20, de 100, bajo media de todas, de 20, de 100 y 200, Cardano también cayendo un 10% prácticamente, Dogecoin cayendo un 9% prácticamente, Pepe un 10% y XRP un 8% y un sangrado del mercado cripto que está teniendo un ajuste muy importante. Así que mucho ojo ahí, Bitcoin liderando toda esta caída. El VIX también está mostrando caídas después del alza del día lunes por el tema de las tarifas, como les comenté, pero justamente ya con las negociaciones que ha tenido Donald Trump cayó a los 17,2, acá estaba sobre los 20, que para nosotros es un nivel
para mí, perdón, es un nivel crítico y sobre todo ya sobre los 30 y vamos a ver si ahora tiene este mismo comportamiento de alza en la volatilidad, caída, alza brusca, caída, volatility spike se llaman eso. Spike y vuelve a caer. Vamos a ver si sigue con ese comportamiento para ver si podemos tener más alzas en los índices. Recordar que si tenemos un VIX alto es difícil. El MOE cae también en niveles bastante tranquilos, así que no vamos a hablar mucho, pero también cayendo un 4,11% bien importante. Acá un poco rayado con niveles, pero queríamos ver el dólar y se comportó muy bien. En los niveles, miren ahí, justamente terminó cerrando el día de ayer en los 108,5, superó los 109, 109,5, 110 prácticamente y después cae y ahora ya está en los 108, que era otro nivel que teníamos ahí, no sé por qué no está marcado, pero debería estar ahí los 108, ya que son niveles que habíamos visto en el video del dólar, que eran claves para ir monitoreando, justamente ahí 108 son niveles claves para ir monitoreando lo que pasa con todo lo que dice y hace Donald Trump. Acá la verdad es que es un poco imposible predecir para hacia dónde va a ir el tipo de cambio con lo que está pasando, más que nada ver niveles si se van rompiendo o no, para poder ir viendo si tenemos una explosión al alza o a la baja. El tipo de cambio en Chile cayendo bastante al 9,75. No voy a ahondar acá en esto porque hay un video especial, pero mucho ojo con las caídas y que puede ser oportunidad para los que invierten afuera de comprar dólares. Effective Federal Fund Rates, acá vamos a sacar esto y vamos a ver la tasa SOFR, que para mí es muy importante, la tasa del mercado repo. Y acá tenemos nuestro análisis de siempre con la SFR, la IORB y la RRB. En la comunidad de Telegram están definidos lo que significan cada una de esas tasas y vemos que la tasa de fondos federales efectivas sigue estando en 4,33 y la tasa SOFR casi toca la IORB, donde se empiezan a producir problemas, como se pueden ver acá, y sobre todo cuando pasa la SFR, pero vuelve a caer y llega casi a niveles de las tasas de los fondos federales efectivos. Las tasas a un año de Estados Unidos, acá con estas mismas tasas marcadas, pero si los nombres está cayendo por bajo en la banda la RRP de 4,25, que es justamente la banda inferior de tasas de los fondos federales de la Fed. Pero cayendo ahí las tasas a un año, acá estuvo justamente los primeros recortes de la Reserva Federal y esto a lo mejor está mostrando que podrían venir recortes a futuro. Lo mismo está mostrando las tasas a 2 años cayendo de esta banda de los fondos federales efectivos. Hay que recordar que la tasa de la Fed no es una tasa, es un rango de tasas de 0,25 puntos que está descompuesta en esas tasas que mencioné en la vez anterior. Y acá las tasas de 2 años también cayendo bajo la RRP, así que también podríamos estar viendo posibles recortes a futuro. Las tasas a 10 años de Estados Unidos, ahí podemos ver cómo pierde la media de 20 sesiones, ya en el 4,5% prácticamente, y con caídas bastante importantes, así que muy relevante que estas tasas sigan cayendo de largo plazo para generar más calma en la renta variable, ya que como hemos dicho bastantes veces, la parte del capital accionario comparado con la deuda global y sobre todo con las tasas de años de Estados Unidos o todo lo que son los instrumentos de deuda norteamericanos, que son el principal colateral del mundo, eh, por supuesto que tienen un peso mucho mayor que las acciones y mueven por consecuencia al mundo accionario por una estructura de capital global que es más importante la parte de la deuda. Así que mucho ojo acá con las tasas a 10 años que siguen cayendo desde ya el viernes 24 de enero, en donde empezamos a tener noticias con Donald Trump y todo lo que está pasando con las tarifas. Por supuesto, ¿por qué caen? Muchos me van a decir, y lo más posible o lo más lógico es que se esté viendo si es que empiezan a haber tarifas constantes, se podría ver que empieza a haber una desaceleración económica y eso obviamente que está afectando por la parte del crecimiento a las tasas de largo plazo. Acá también las tasas a 20 años, exactamente lo mismo. Y acá vemos que el petróleo sigue estando en la misma zona, nada muy relevante que analizar acá. Así que, y lo que me faltó fue el oro, el cual está
rompiendo máximos históricos y justamente yo siempre les he dicho que esta es una cobertura contra la incertidumbre, que es lo que está generando Donald Trump con todo lo que está pasando con las tarifas. Así que con eso ya vamos cerrando, 45 minutos, que estén bien. Nos vemos hasta la próxima, el día jueves. Chao, chao. Mañana no se pierdan Mercados al